de secuoyas milenarias a prueba de fuego. La historia del fuego y de las secuoyas ha ido siempre de la mano. Y selvas tropicales que ocultan el sol. Estamos en los confines recónditos de la selva. A restos fosilizados de los albores de los dinosaurios. Hace unos 200 millones de años era un bosque, pero con el tiempo los árboles se convirtieron en roca. Nos sentimos cautivados por los bosques. No puede expresarse con palabras. Generan vida. Los árboles necesitan carbono y los humanos oxígeno. Y ocultan peligros letales. Esto es como una pesadilla. Da miedo. ¿Cómo se transforma un retoño en un gigante? ¿Qué criatura posee la clave del bienestar de los árboles de esta isla? ¿Qué relación existe entre una selva tropical y este desierto? ¿Cómo resolvemos estos rompecabezas? La Tierra, un planeta misterioso y complejo. Sus notables maravillas son fruto de un clima extremo, cambios geológicos constantes y la evolución biológica. Encierran miles de millones de años de misterios y ocultan verdades y tesoros que apenas hemos comenzado a descubrir. ¿Cómo funciona la Tierra? La Tierra tiene unos 3 billones de árboles, agrupados en su mayoría en majestuosos bosques que cubren casi una tercera parte de la superficie del planeta. Son los seres vivos más altos de la Tierra y los más antiguos. Los árboles son grandes fuentes de historia. Un solo árbol puede contarnos la evolución de la civilización humana. En los comienzos de la humanidad, los bosques son lugares peligrosos, reinos misteriosos que albergan animales salvajes, fuerzas ocultas, monstruos y dioses. A lo largo de la historia, los bosques han sido lugares importantes y de culto para nuestras culturas. Con el tiempo, abandonamos nuestros miedos y los bosques se convierten en recursos. Y comenzamos a talar bosques para construir ciudades, edificios, carreteras, ferrocarriles y para explotar tierras de cultivo. Nos modernizamos. Analizando la biología de los árboles, descubrimos que nos aportan algo mucho más importante. A través de la fotosíntesis, purifican la atmósfera y nos suministran el oxígeno que respiramos. Los bosques atrapan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en oxígeno. Son sistemas naturales de purificación del aire. Curiosamente, el dióxido de carbono, el gas responsable del calentamiento global que amenaza nuestro planeta, es también el sustento de nuestros bosques. Los árboles absorben el carbono y lo transforman en azúcares, que después utilizan para crear la corteza, las ramas, el tronco y para continuar creciendo. Cuando un árbol se tala o se quema, todo el carbono que almacena se libera en la atmósfera. Sin nuestros bosques aumentaría el nivel de carbono en el aire, lo que alteraría gravemente el clima del planeta. Las zonas deforestadas se volverían desérticas. Las lluvias causarían inundaciones devastadoras. La erosión de la tierra afecta a los océanos, destruyendo arrecifes de coral y frágiles hábitats marinos. Y no se acaba aquí. Los árboles son el refugio de muchos seres vivos. Si los bosques desaparecen, perderíamos toda esta biodiversidad y se pondría en marcha una extinción en masa. Aunque se calcula que se ha talado 1/3 de todos los bosques desde el año 1900, la Tierra aún conserva extensas regiones boscosas de ensueño, como el Amazonas. Con un 75% del tamaño de los Estados Unidos continentales, el Amazonas es el mayor bosque tropical del mundo. Este reino verde se extiende a través de 8 países. Quienes se atreven a aventurarse en el corazón de sus dominios, como la exploradora británica Lucy Shepherd, se enfrentan a numerosos peligros. Todos los seres vivos del planeta tienen un mecanismo de defensa y no puedes luchar contra eso. Si intentas ganarle una batalla a la selva, vas a salir perdiendo. Ni se te ocurra tocar este bichito peludo, porque te saldrá un sarpullido y te picará horrores. Se mira, pero no se toca.
Pero entre los peligros aflora una gran belleza. Scott Zaleska lleva décadas explorando la Amazonia brasileña. La selva amazónica es el corazón verde del planeta. A través de sus 7 millones de kilómetros cuadrados, se abre paso al río Amazonas. La belleza y grandiosidad de la selva es tal que te deja perplejo. Su inmensidad y riqueza no puede expresarse con palabras. Eso se lo dejamos a los poetas. Una gran parte de la majestuosidad del Amazonas se halla en su extraordinaria diversidad animal y vegetal. Es un santuario de biodiversidad. Sustenta alrededor de un 10% de la fauna y de la flora de la Tierra. Y muchas de estas plantas contienen propiedades médicas. Durante milenios, los pueblos indígenas se han servido de las plantas de la selva para tratar enfermedades. Muchos fármacos actuales proceden del Amazonas y, sin embargo, solo se ha investigado una pequeña parte de su vegetación con fines científicos. La miríada de flora del Amazonas podría albergar importantes beneficios terapéuticos. ¿Qué otros secretos del Amazonas ayudan a proteger el planeta? Para descubrir la respuesta hay que seguir el río sin perder de vista el cielo. El agua es la savia del planeta y casi un 20% del agua que fluye en todos los ríos del mundo procede de la desembocadura del río Amazonas. Y sobre el aire lo acompaña el río Volador, que se nutre de todos los árboles de nuestro entorno. El río Volador del Amazonas es el resultado del proceso de transpiración. Los árboles absorben el agua del suelo y la liberan en forma de oxígeno y de vapor de agua a través de las hojas. Juega un papel crucial en el ciclo hidrológico y en el ciclo del carbono de la Tierra, que es el sustento de la vida. A 70 metros sobre la superficie de la selva y con nervios de acero, Zaleska y sus ayudantes trepan a estas torres en Brasil para medir la humedad en la atmósfera. Cuando la gente piensa en investigación, se imagina a un científico con bata blanca en un laboratorio inmaculado. El trabajo de campo es todo lo contrario. Aquí te llenas de barro hasta las orejas y te pasas horas empapado por la lluvia. La climatología es un problema. Cuando llega una tormenta no hay manera de saber lo que ocurre. Oyes ruidos y el viento ruge, por lo que los nubarrones lo empujan con ellas. Pueden caer ramas enormes y si te pillan debajo pueden causarte heridas graves o incluso matarte. El río Volador del Amazonas no solo transporta la humedad tan al sur como a Argentina y al noroeste del Pacífico de los Estados Unidos. También se alimenta a sí mismo. Al ser un río tan grande, los vientos transportan todo el vapor de agua a otra región de la selva, donde se condensa y cae en forma de lluvia. Y así es como una parte del Amazonas alimenta a la otra. Pero la selva no es totalmente autosuficiente. Para evitar un colapso de consecuencias devastadoras en el planeta, el Amazonas depende de un flujo constante de nutrientes que obtiene mucho más allá de sus fronteras. ¿De dónde proviene? La respuesta ondea en el viento. El Amazonas es el mayor bosque continuo del planeta. Cubre una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 8 países y alberga un 10% de los seres vivos del planeta. Puedes sobrevolar el Amazonas durante horas y no ver nada más que un horizonte verde infinito. Y su biodiversidad es tan inmensa que resulta abrumadora. Pero debido a todo lo que nos ofrece, el Amazonas necesita ayuda externa para reabastecerse y prosperar. La clave de su supervivencia se encuentra a 2.500 kilómetros de Sudamérica, al otro lado del Atlántico. Aquí tenemos un desierto en África y aquí una selva tropical en Sudamérica, y aunque parezca mentira, están conectados. El Sáhara no ha sido siempre un desierto. Hace tan solo 6.000 años era un bosque exuberante con lagos y ríos alimentados por las lluvias monzónicas. Las pinturas rupestres del periodo revelan una tierra en la que jirafas y gacelas pastaban libremente.
Pero entonces el eje de la Tierra se desplazó y cesaron las lluvias, transformando el bosque en un desierto. Y aunque esta tierra árida solo recibe 7 centímetros de agua al año, se mueven fuertes corrientes de viento hacia el oeste. Todos los años, entre la primavera y el otoño, 182 millones de toneladas de polvo del Sáhara caen sobre el Atlántico, formando la capa de aire sahariana. Esta capa de polvo tarda de 3 a 5 días en cruzar el Atlántico y aunque una gran parte termina en el océano, casi 28 millones de toneladas consiguen llegar al Amazonas. Cuando el polvo llega a Sudamérica, interactúa con la humedad y el vapor de agua en la atmósfera y desciende en la cuenca amazónica en forma de lluvia. La clave de la capa de aire sahariana no está en el polvo, sino en lo que contiene, el fósforo. El fósforo de la vegetación en descomposición y de los lechos muertos de los lagos que se convirtieron en polvo 2000 años antes de que se construyesen las pirámides. El fósforo es uno de los componentes esenciales de las plantas. Lo que sucede en el Amazonas es que las lluvias provocan inundaciones y estas arrastran una gran cantidad de esos nutrientes del suelo río abajo. Parece increíble, pero el fósforo del polvo que está a miles de kilómetros en África repone el fósforo que arrastra las lluvias. Mientras el Sáhara sea un desierto, esta selva que se nutre del polvo y los secretos que guarda en su interior continuarán siendo un reto irresistible para algunos. Para mí, la selva amazónica es un lugar mágico. He soñado con venir aquí desde que era una niña. ¡Yujú! En 2020, la exploradora británica Lucy Shepard y sus guías confían en abrir una nueva ruta en la selva amazónica. Y emprenden un viaje de 2 semanas hacia el norte, a través de las montañas Kanuku, en Guyana. La selva está llena de vida y el cielo se refleja en los ríos. Parece sacada de un cuento de hadas. Pero en cuanto te adentras en la espesura, parece que se hace de noche. Es tan densa que produce claustrofobia. Da miedo. El equipo viaja ligero. Al llevar pocas provisiones, dependen de la selva para alimentarse. Pues Aaron, al que también llamamos Sangai, ha estado pescando con su lanza mientras nadaba en el río. Está claro que está hecho para la selva. La expedición comienza con buen pie, pero con varios días de dura travesía por delante, Lucy y su equipo sospechan que podrían estar en el menú. Para empezar, al anochecer hay que terminar antes de las 3 de la tarde, porque a esa hora los animales salen a cazar. Pues resulta que hubo un día que nos pasamos 1 minuto de las 3, y entonces uno de los guías levantó el brazo y dijo: «Por ahí hay un jaguar». ¿Qué dices? Entonces nos paramos y sacamos los machetes. Es aterrador. El jaguar, el félido más grande de Sudamérica, puede medir hasta 2 metros y alcanzar un peso de 90 kilos de puro músculo. Al jaguar le gusta acechar a su presa y atacarla por la espalda. Después le perfora el cráneo para llegar hasta el cerebro, matándola en el acto. En las profundidades de la selva, los jaguares no son los únicos depredadores en busca de presas. ¿Oís eso? Es una serpiente de cascabel muda. Nos está avisando de que se acerca. Las montañas de Guyana albergan 4 especies de serpientes venenosas y entre ellas se encuentra la letal cascabel muda. La cascabel muda es una de las serpientes más agresivas del mundo. Ha llegado a perseguir humanos y cuando te adentras en la selva emite un sonido de aviso. Es un sonajeo de 2 frecuencias. No creo que lo haya oído mucha gente en su hábitat natural. ¿Qué es eso? ¿El qué? Una cascabel muda. No fastidies. Emite ese sonido de alerta cuando oye que te acercas. Sabe que estás aquí y quiere que sepas que va a por ti. Estás en su territorio. Bueno, que sepáis que tengo los pelos de punta. Tenemos un jaguar y varias cascabeles mudas por aquí. Si te muerde una de estas serpientes, ya puedes ponerte a rezar. Vale, pues hay una cascabel a mi espalda, otra enfrente y otra a mi derecha. Y por ahí tenemos un jaguar. Para ahuyentar a los jaguares y a las serpientes de cascabel hay que mantener el fuego encendido.
Esto es como una pesadilla. Es como cuando era una niña y me contaban historias de miedo y no podía dormir. Son los monstruos reales que se esconden bajo la cama. La exploradora británica Lucy Sepper y su equipo emprenden una travesía de 2 semanas para abrir un nuevo sendero a través de la selva amazónica en Guyana. Pero su aventura acaba de convertirse en una película de terror. Vale, hay una cascabel a mi espalda, otra enfrente y otra a mi derecha. Y por ahí tenemos un jaguar. Rodeados de letales serpientes y hambrientos jaguares, Lucy y su equipo se refugian alrededor de la hoguera, con la esperanza de sobrevivir a la noche. Nuestras peores pesadillas se han hecho realidad. Cuando las cosas salen mal, como aquel día en el que nos acechaban las serpientes y el jaguar, tienes que recordarte que tú has elegido correr esos riesgos. Estoy en la selva. Hemos venido buscando aventuras. ¿Qué te esperabas encontrar? Lucy tiene suerte. La hoguera ha conseguido ahuyentar a los monstruos de la selva y a la mañana siguiente reanuda la marcha. Otro día de aventuras. Pero toman un camino equivocado, añadiendo otro día de incertidumbre a su viaje. No puedo más. Me duele todo. Las provisiones se agotan y alimentarse de la selva no es tan fácil como esperaban. Nos queda poca comida, así que no nos queda otra que recurrir a los insectos. Sabía que llegaría este momento. Dios, está asqueroso. Finalmente, tras 19 días, Lucy y los guías emergen de la selva, exhaustos y hambrientos. Salimos y vimos el cielo al fin, un cielo de un azul intenso. Fue mágico. Lo conseguimos. Ahora que se ha terminado, tengo las emociones a flor de piel. Ha sido durísimo. He tenido que obligarme a seguir adelante. Gracias que se ha terminado. Dios, me muero por llegar a casa y darme una ducha. Bajo el dosel de la selva, el Amazonas puede parecer interminable, pero cada año se talan millones de árboles para explotar tierras de cultivo y pastoreo y para extraer madera. El Amazonas se encuentra en un momento crítico. Si no cambiamos nuestros hábitos, la mayor parte de la selva se convertirá en sabana. Y no solo acabará con una gran reserva de biodiversidad, sino que destruirá el gran pulmón del planeta, nuestro filtro de dióxido de carbono. Algunos hábitats se ven amenazados por humanos, otros por especies invasoras. A miles de kilómetros del Amazonas, todo un ecosistema tropical depende de un solo animal, el cangrejo rojo. Y la supervivencia del cangrejo rojo depende de su migración anual en masa. Reúne a millones de ellos. Pero su número ha caído durante la última generación. ¿Qué enemigo está invadiendo las madrigueras de los cangrejos y mermando su población? Isla Navidad es una extensión rocosa que emergió de las profundidades del Océano Índico hace millones de años. Un 63% de la isla está declarado parque nacional y la zona de la meseta está cubierta por un denso bosque tropical de hoja perenne. Esta selva tropical de 135 kilómetros cuadrados a 1.500 kilómetros de Australia posee una característica muy peculiar. El suelo está impoluto. ¿Quién lo mantiene tan limpio? El mérito no es de los guardas forestales ni de un equipo de limpieza, sino de esta criatura y sus 40 millones de compinches. Estos cangrejos que veis por aquí son la piedra angular de la isla, los ingenieros que ponen en marcha el funcionamiento del ecosistema y que hacen que esta isla sea única.
No hay ningún otro bosque en el mundo como el de Isla Navidad, tan limpio y despejado. Los cangrejos rojos son omnívoros y devoran cualquier cosa que cae de los árboles, desde hojas secas a pájaros muertos. Durante gran parte del año se ocultan en sus húmedas madrigueras después de alimentarse, hasta que llega un periodo concreto del año. Los cangrejos salen a la superficie con un solo objetivo en mente: conseguir llegar a la costa. Forma parte de un ritual de apareamiento que se remonta a millones de años. Cada octubre comienza la estación de lluvias y las precipitaciones inundan la isla durante meses. Pero el monzón no es lo que los activa. Se trata de algo más misterioso. Principios de noviembre. Es la estación de lluvias en Isla Navidad, en mitad del Océano Índico, y los cangrejos rojos se ponen en marcha. 40 millones de crustáceos inician su peregrinación anual desde la selva hacia la costa, donde tiene lugar un ritual de apareamiento ancestral. Su necesidad de aparearse está cronometrada de un modo que nadie ha conseguido comprender. Es un misterio cómo saben los cangrejos el momento en el que tienen que salir. No se debe solo a la estación de lluvias. Parten en un momento preciso del año, pero nadie sabe por qué. La migración del cangrejo rojo se adueña de la isla. Invaden los jardines, las carreteras, las calles y las playas. Es algo impresionante. Según el lugar del que salgan, el viaje hacia la costa puede llevarles 5 días o más de 2 semanas. Hace 30 años, la principal amenaza de los cangrejos era el tráfico y morían atropellados a millones. Por eso los responsables del parque construyeron unas cercas y unas zanjas en las carreteras para redirigir a los cangrejos y que pudiesen cruzar con seguridad. También hay un puente que pasa sobre la carretera, así que gracias a estas cercas que desvían el camino hacia los cruces, los cangrejos pueden llegar a la costa sanos y salvos. Los machos van en cabeza, pero en unas pocas horas las hembras se unen a esta marea colorada. Los cangrejos rojos son los únicos cangrejos de tierra del planeta que tienen migraciones mixtas. El llevar la delantera permite a los machos llegar a la playa antes que las hembras y cavar su nido de amor. Si te acercas a las zonas de las playas donde están los machos cavando sus madrigueras, verás un paisaje que recuerda a la superficie de la Luna. Toda la arena se cubre de cráteres. Cuando los machos terminan su tarea, solo les queda esperar a las hembras. Las hembras llegan hasta el agua y se dan un chapuzón para reponer sales y agua. Luego vuelven a la orilla para elegir a un compañero y aparearse con él. Las siguientes 2 semanas permanecen en las madrigueras mientras los machos regresan a la selva. Tras 2 semanas, las hembras preñadas se apresuran hacia el mar con un saco de 100.000 huevos que deben liberar en el agua salada en un momento preciso. Antes del amanecer, en marea alta y durante el cuarto menguante de la luna. Durante este periodo, el nivel de las mareas es muy similar, de modo que hay menos riesgo de que el océano arrastre a las hembras mar adentro. Las hembras alcanzan la costa sobre las 4 de la mañana. Entran en el mar y cuando sienten el chapoteo del agua, levantan las pinzas en el aire y hacen una especie de danza. Al mismo tiempo liberan los huevos que eclosionan inmediatamente dentro del agua. Los científicos aún no han descifrado cómo saben las hembras cuándo es la marea adecuada. Es otro de los misterios de Isla Navidad. Pero sea cual sea el motivo, la sincronización es increíblemente precisa. Pero desde los años 90, los cangrejos rojos se enfrentan a una amenaza. Cuando regresan de la costa tras su apareamiento, descubren que un enemigo letal ha invadido sus madrigueras. La hormiga loca no es una especie nativa de Isla Navidad. Se introdujo en la isla hace varias décadas y hace 30 años comenzó a formar grandes colonias que son las responsables de la caída de los cangrejos rojos.
A pesar de estar en la época de lluvias, las hormigas siguen aquí. Se esconden dentro de estos troncos podridos. Lo primero que hacen es cegar a los cangrejos. Los rocían con un ácido en los ojos y se quedan ciegos. Y después ese veneno se extiende a las articulaciones y les dificulta el movimiento. Se tambalean desorientados hasta que caen agotados y mueren. Esta era una hembra y parece bastante joven. Estaría en su primera o segunda migración. Creemos que durante los últimos 30 años, la hormiga loca ha disminuido la población de cangrejos rojos de 80 o 120 millones a unos 40, así que ha tenido un impacto brutal en su población. Qué pena, aquí hay un montón de cangrejos muertos. Este año se han quedado sin migración. ¿Cómo se combate un insecto invasivo? Con la ayuda de otro insecto. Durante los últimos 20 años hemos recurrido a cebos químicos, pero no es una buena solución a largo plazo. Así que hace 6 años introdujimos una microavispa que ataca y mata la principal fuente de alimento de la hormiga loca. Esta nueva técnica parece surtir efecto y los guardianes de la selva de Isla Navidad están reapareciendo. Liberamos 4.000 avispas en esta zona del bosque. Y en menos de un año, las hormigas desaparecieron y los cangrejos aumentaron de nuevo. Gracias a los cangrejos rojos, los limpios bosques de Isla Navidad siguen alzándose al cielo. Pero no todos los árboles se forman del mismo modo. Este es el bosque torcido en Polonia. Aquí 400 pinos parecen retorcerse como serpientes. Algunos creen que se debe a una extraña anomalía gravitatoria. Otros opinan que se debió al clima. Una teoría sugiere que las fuertes nevadas sobrecargaron los árboles durante su crecimiento, lo que provocó que creciesen torcidos. Otra teoría sostiene que los árboles fueron manipulados por los agricultores en la década de los años 30. Se cree realmente que alguna herramienta o alguna técnica provocó este fenómeno, pero aún no se ha descubierto el método. Puede que nunca sepamos cómo se retorcieron estos pinos, pero sí sabemos por qué estos abetos muertos se han erguido como fantasmas entre la niebla durante más de un siglo. Este es el bosque Kaindi, en la remota Kazajistán, uno de los ecosistemas más extraños de la Tierra. En 1911 un terremoto provocó un gran desprendimiento de piedra caliza que formó una presa natural y bloqueó el cañón. Después se llenó con el agua del río de la montaña y formó un lago. Las gélidas aguas de la montaña, de apenas unos grados centígrados, mataron los árboles, pero también los conservó intactos al menos bajo la superficie. La temperatura del agua no sube más allá de los 6 grados centígrados, por lo que los organismos que pudren los árboles no pueden sobrevivir. La parte de los árboles que sobresale del agua se ha quedado sin ramas y su corteza se ha vuelto blanca. Los árboles muertos se conservan gracias a las frías aguas, pero también con ayuda del aire seco y las arenas abrasadoras. Muertas siglos atrás, las ennegrecidas acacias espinosas del Debley se mantienen en pie en el desierto de Namib, en Namibia, África Occidental. El Namib cubre una superficie de 80.000 kilómetros cuadrados y hay quien lo considera el desierto más antiguo del mundo, pero no siempre fue así. Antaño fue una zona muy fértil, se nutría de un río y eso permitió la floración de árboles y otras formas de vida. Cuando el clima cambia, la sequía azota la región y las dunas invaden la tierra, formando grandes montañas y bloqueando el río. La zona está rodeada por las dunas de arena más grandes del mundo, que pueden alcanzar los 400 metros, casi la altura del Empire State de Nueva York. Y a la sombra de las dunas yacen estos árboles azabache que perecieron cientos de años atrás. Se calcula que murieron hace unos 600 o 700 años, y su color se debe a la exposición continua al sol. ¿Qué secreto se oculta en estos esqueletos? Los árboles están petrificados, se han convertido en roca. El Debley es tan árido que la madera no logra descomponerse, de modo que estos árboles chamuscados por el sol continúan siendo árboles. Aunque no sucede lo mismo en esta otra región inhóspita del mundo, donde los minerales han reemplazado al tejido vivo. Próximo al espectacular desierto pintado, ¿en qué estado se encuentra el Parque Nacional del Bosque Petrificado? Próximo al espectacular desierto pintado, el Parque Nacional del Bosque Petrificado se encuentra en el estado de Arizona.
El bosque petrificado es uno de los parques nacionales más curiosos y asombrosos de los Estados Unidos. La primera vez que vi el parque, me quedé alucinado. Ryan Thompson es un artista y escritor que lleva años acudiendo al bosque petrificado. Al igual que otros millones de personas que lo han visitado, se ha hecho la misma pregunta: ¿cómo un bosque de madera se convierte en un bosque de piedra? Me encanta el nombre que le dieron porque rinde homenaje a algo que ocurrió hace mucho tiempo. Para desvelar este secreto hay que retroceder 225 millones de años en el tiempo, a una era en la que este páramo era un bosque flotante de coníferas, ríos serpenteantes y volcanes activos. Esto sucedió durante el período Triásico. Hubo un tiempo en el que el bosque albergaba vida animal y parte de ella habitaba en el agua. Cuando los árboles mueren, caen al agua. Arrastrados río abajo, sus ramas se desprenden hasta que solo quedan sus troncos. Algunos acaban en las orillas del río y quedan sepultados bajo el lodo, la arena y la ceniza volcánica. La falta de oxígeno retrasa la descomposición de la madera. Otros sedimentos se depositan encima formando una capa de cientos de metros de espesor. Tras millones de años sepultados bajo la superficie, tiene lugar un fenómeno prodigioso: la petrificación. Las aguas subterráneas, ricas en sílice procedentes de las cenizas volcánicas, se filtran en los sedimentos y penetran en los troncos de los árboles enterrados, donde se cristalizan en forma de cuarzo. Cada centímetro de la madera se cubre de una corteza rocosa. Cualquier tipo de materia vegetal que formaba parte de esta estructura desapareció hace mucho tiempo. Toda la sustancia original del tronco se ha reemplazado completamente por minerales y otros elementos. Después, las aguas y los sedimentos retroceden, dejando a la intemperie la madera petrificada sobre la árida tierra. Estuvieron sepultados durante millones y millones de años. Y con el movimiento de las placas tectónicas, han ido emergiendo. Pero al estar expuestos a las condiciones atmosféricas, se han ido erosionando. Aunque la sílice es casi incolora, los árboles del bosque petrificado son una colorida obra de arte. Esto se debe a la presencia de otros elementos y minerales en las aguas prehistóricas. Esto no es corteza. El color rojo es hierro oxidado. Y muchos de estos otros colores se deben a los diferentes estados del hierro. También contienen otros elementos como magnesio y cobre. Pero el hierro es el elemento predominante en la mayoría de los árboles. Para algunos, la necesidad de poseer un pedazo de la prehistoria es demasiado fuerte para resistirse. Todas estas piezas llaman mucho la atención de los visitantes. Y claro, quieren cogerlas y llevárselas de recuerdo. Algunos años el parque pierde unas 12 toneladas de madera que acaban en los maleteros de los coches y en las mochilas de los ladrones. Hay multas, por supuesto, pero parece que algunos de estos ladrones reciben algo más que una multa: una maldición. Desde los años 30, algunos ladrones con cargo de conciencia han atribuido sus calamidades a las piezas de madera petrificada robadas. Lo sabemos porque lo han confesado. El Museo del Parque ha recogido cientos de cartas de las presuntas víctimas de la maldición que intentan devolver las piezas robadas. Ryan Thompson incluye estas cartas en su libro Bad Luck Hot Stones. Es un archivo alucinante que abarca toda la experiencia humana. Hay cartas divertidas, trágicas, tristes e historias de gente que muere. Y todos estos acontecimientos se atribuyen a estas rocas que la gente se ha llevado del parque. Pero estas piezas no pueden retornarse. Aunque pudiesen determinarse sus lugares de origen, una vez extraídas, alteran el entorno científico del terreno. Y por eso han creado una unidad privada en el parque donde se acumulan todas las rocas en una pila perpetua. Se llama la pila de la conciencia. Creo que es una manera muy conmovedora de devolver algo y de intentar hacer lo correcto. No hay mayor castigo que una mala conciencia. Si quieres un trocito de madera petrificada, puedes hacerlo legalmente en una propiedad privada. Para las 600.000 personas que acuden cada año al bosque petrificado, el mensaje y la moraleja son claros.
Deja las reliquias de la era de los dinosaurios donde están, o lo pagarás. Los árboles que conforman el bosque petrificado se transformaron en piedra debido al agua y a los cambios geológicos. Pero es el fuego la fuerza que desafía a otro bosque viviente. Las temporadas de incendios son más largas, más calurosas y más secas. Y la carga de combustible se ha acumulado tanto que el fuego, que hasta ahora había sido de baja intensidad, se ha convertido en un monstruo. Sam Hodder ha dedicado su carrera al estudio de los gigantes de la Tierra, las secuoyas de California y de Oregón y su larga historia con el fuego. Las secuoyas y el fuego han convivido durante milenios. El bosque depende del fuego para mantener sano el entorno. Los incendios limpian el bosque para que estos titanes puedan continuar tocando el cielo. Las secuoyas pueden superar fácilmente los 60 metros y pesar más de 2.000 toneladas. Su tamaño es solo una parte de sus extraordinarias cualidades. Los árboles también son unos de los seres vivos más antiguos del mundo. Algunas de las secuoyas costeras tienen más de 2.600 años. Estos árboles ya eran bien grandes durante el Imperio Romano. En 2020, los incendios arrasan más de 81.000 secuoyas de la costa. Sorprendentemente, muchas han conseguido sobrevivir. Incluso las que parecen haber muerto pueden seguir vivas. Todos estos troncos a mi alrededor se han oscurecido debido al fuego. Justo después del incendio, algunos árboles aún tenían llamas en el interior de los troncos huecos. Pero a pesar del fuego, el árbol siguió viviendo. Y a lo largo del año consiguió brotar de nuevo. ¿Cómo desvelamos este misterio? ¿Es posible que estos colosos sean resistentes al fuego? Las secuoyas son los gigantes ancestrales de Oregón y del centro y norte de California. Estas coníferas son los árboles más altos de la Tierra y algunos de los más antiguos, porque consiguen sobrevivir a fenómenos devastadores, como el fuego. Las secuoyas costeras forman el ecosistema más adaptado al fuego del planeta. ¿Cómo sobreviven las secuoyas a las llamas? Subamos a las alturas para descubrirlo. Los árboles pueden llegar a alcanzar 100, 200, 300 o 400 metros de altura, de modo que las hojas están a salvo del fuego. Las llamas lo tienen crudo para alcanzar las copas de estos titanes, donde las verdes agujas absorben la luz solar y la humedad para mantenerse vivos. Otro arma secreta de las secuoyas es su robusta corteza. La corteza de las secuoyas alcanza los 30 centímetros de grosor. El interior de esta corteza contiene mucha agua y unos compuestos orgánicos llamados taninos. Los taninos no solo le otorgan al árbol ese tono rojizo, sino que crean una resistencia contra plagas, incendios y enfermedades. Mientras que esta superficie de vida, que transfiere el agua y los nutrientes a través del tronco, no resulte dañada por el fuego, el árbol seguirá vivo, aunque pierda hasta la última hoja. Pero las secuoyas tienen otro arma secreta. Como maestras escapistas del fuego, son capaces de generar nuevos brotes en cualquier parte del árbol, desde la base hasta la copa. La secuoya costera tiene, entre otras cualidades, la capacidad de producir brotes epicórmicos. De modo que lo que ves en un bosque de secuoyas después de un incendio, incluso tras uno violento, es que empiezan a brotar agujas de los troncos y de las ramas, hasta el punto de que parecen erizos. Es un gran reflejo del poder de la naturaleza y de la fortaleza del bosque. Varios meses después de que un incendio catastrófico se extendiese en el parque Big Basin State, en California, varios equipos de científicos y ecologistas tratan de evaluar los daños. Los abetos de Douglas han muerto abrasados por el fuego. Por suerte, el 90% de las secuoyas quemadas siguen vivas. Pero el bosque tardará décadas en recuperarse.
Vamos a instalar 2 cámaras fenológicas en una secuoya que observarán el bosque y registrarán cómo se recupera y se reverdece con el tiempo. Una vez enganchadas las cuerdas en las robustas ramas, hay que subir los equipos de seguimiento y las cámaras a cientos de metros de altura. Al igual que los árboles a través de la fotosíntesis, estos dispositivos se alimentan del sol. ¿Puedes traer la cámara un poco más hacia adelante? Todos los días recibiremos imágenes desde la copa del árbol y podremos ver en tiempo real cómo se recupera el bosque. Una de las estrategias de supervivencia más sorprendentes de las secuoyas es el anillo de hadas. Bajo el suelo, las raíces están sanas y vivas, dando vida a nuevos brotes, que con el tiempo se convierten en lo que conocemos como anillo de hadas. Un círculo alrededor del árbol, cuyos tallos son clones del árbol que se quemó. Las raíces de las secuoyas no solo brotan, sino que forman uno de los sistemas de comunicación más asombrosos de la naturaleza. Lo interesante del sistema radicular de las secuoyas costeras es que encuentran agua a cientos de metros de profundidad y en consecuencia se crea esta red, que es como un tejido subterráneo de raíces interconectadas. Estos gigantes se ayudan entre ellos y hacen algo más que mantenerse erguidos. Responden a señales eléctricas y transfieren nutrientes a los árboles que los necesitan. Es increíble cómo el bosque funciona como una comunidad, donde todos los miembros compiten a la vez por recursos, luz, agua y nutrientes, y al mismo tiempo se cuidan los unos a los otros. El cambio climático ha resecado la tierra y ha intensificado los incendios, pero los gigantes de la costa aún disponen de armas secretas. Las secuoyas nos han desvelado sus formas de resistir a las ávidas llamas para continuar viviendo durante milenios. Los árboles y la vegetación están comenzando a brotar. Le están devolviendo la vida a un ecosistema yermo como la superficie de la Luna, que ahora vuelve a estar lleno de vida. Los bosques han crecido en la Tierra durante 400.000 millones de años. A medida que la Tierra ha evolucionado y se ha desarrollado, los bosques se han convertido en elementos esenciales del ciclo de la vida. Y aunque están amenazados hoy en día, si llegan a desaparecer, son nuestras vidas las que estarán en peligro.